De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestra invitada especial de hoy, Giovanna de Michele. Nuestro otro invitado se excusó que no podía venir porque, bueno, ojalá que no sea Zika, porque dijo que tenía fiebre. Entonces ahorita con los virus y la cosa, sabes cómo están las cosas. Giovanna, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Gracias, Pedro, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo otra vez. Igualmente, siempre es un gran placer. Yo quería empezar hoy con un video que recoge la AFP sobre todo el conflicto que existe hoy entre los poderes venezolanos, porque esto ya trasciende al plano internacional. Hay una serie de diputados venezolanos que están de viaje, están visitando Santiago de Chile para solicitar ayuda y a los países que son miembros de la OEA que los apoyen en invocar la Carta Interamericana. Del mismo modo, la gente IDEA con 23 expresidentes también solicitan esta carta. Almagro ha hecho ciertas advertencias, la propia Asamblea lo está haciendo, pero vamos a ver por qué se origina este conflicto, si me lo permites. El video, por favor. El Parlamento venezolano pidió a la Organización de Estados Americanos mediar en su crisis institucional. La mayoría opositora en el Congreso se queja del fallo judicial que limitó el control parlamentario al Ejecutivo. Señalan que se ha producido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente a la democracia. La sentencia frenó los intentos de la oposición para reformar la Corte. El choque de poderes se registra desde hace 2 meses, cuando la oposición asumió el control de la Asamblea Nacional tras las elecciones legislativas. Okay, yo quería que comenzáramos, por favor, Giovanna, que decirle a la gente de qué se trata la Carta Interamericana, porque se ha nombrado y se nombra, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, todo eso lo vamos a discutir, pero vamos a empezar por aclarar a la gente qué significa eso de la imposición de una Carta Interamericana Democrática a Venezuela. Sí. Bueno, fíjate, la Carta Democrática Interamericana nació exactamente un día, digamos, lamentable para la historia mundial, que fue el 11 de septiembre del año 2001. Sin embargo, fue un día sumamente interesante para el continente americano. El continente americano es el primero en dar el paso de tener una Carta Democrática Interamericana que no es un tratado, no es un acuerdo internacional, es una resolución de la Organización de Estados Americanos que viene a ser parte de todos los instrumentos de la Organización de Estados Americanos, ¿ok? Y la Carta Democrática Interamericana tiene como objetivo, como propósito, garantizar el buen funcionamiento de la democracia en todo el continente, la salud democrática. Pero hay algo que vale la pena decir, Pedro, y es que la Carta Democrática Interamericana nace básicamente para proteger a los gobiernos de acciones que pudieran atentar contra la estabilidad del ejercicio de sus funciones, ¿ok? Y esto es importante decirlo. Para el momento en que nace la Carta Democrática, el año 2001, había en América Latina y en todo el continente americano en líneas generales la percepción de que todo gobierno que llegaba al poder por vía democrática era per se un gobierno democrático y que en consecuencia debía terminar su mandato, independientemente de la forma como estuviera ejerciendo el poder. Y bajo ese criterio, ¿ok?, nace la Carta Democrática Interamericana, aun cuando en la Carta se da un avance extraordinario porque se habla por primera vez en el siglo XXI de 2 tipos de legitimidad, la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño. La legitimidad de origen la que da el proceso electoral, cuando un gobierno llega al poder por la vía electoral. Esa es la legitimidad de origen y es quizás la más fácil de medir, de determinar. La legitimidad de desempeño es la que tiene que ver con la forma como ese gobierno desempeña sus funciones, la forma como ejerce el poder. Entonces dice la Carta que unos baremos, por decirlo de alguna manera, para medir la legitimidad de desempeño son, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, la división y la independencia de poderes. No se queda únicamente en el concepto de la división de poderes, esto es bien importante, si quieres lo profundizamos un poquito más. Claro. Habla de la alternabilidad en el poder, habla de las elecciones transparentes, habla de la no persecución política, habla de la multiplicidad de partidos políticos, la existencia, la pluralidad de los partidos políticos, habla de la igualdad de oportunidades, habla de una serie de elementos que ya los venezolanos prácticamente conocemos todos. Pero también señala esa Carta Democrática Interamericana que para que ella se pueda invocar hay que cumplir algunas etapas.
Una de las etapas supone, por ejemplo, una visita in situ, es decir, una comisión de la Organización de Estados Americanos tendría que ir al territorio del Estado donde se supone que hay una interrupción del orden democrático. Pero ¿qué pasa si no los dejan entrar porque no hay invitación? Entonces... Por eso es que te digo, la Carta Democrática se hizo pensando en proteger a los gobiernos, básicamente. Si el gobierno no lo autoriza, pues la comisión simplemente no entra. Entonces, si bien es cierto que puede, por ejemplo, en este caso, un órgano del poder público venezolano, una organización, otro estado de la Organización de Estados Americanos, solicitar al secretario general de la OEA que ponga el ojo sobre la situación en un país X, que en este caso sería Venezuela, también es cierto que el secretario general de la OEA con eso no le basta para invocar la Carta Democrática Interamericana. ¿Y tú crees que Luis Almagro, secretario general de la OEA, pida esa visita a Venezuela? Porque tengo entendido que se le ha negado... No depende de él solo. Él tiene, una vez que él reciba la comunicación que supuestamente ya le envió la directiva de la Asamblea Nacional, una vez que él reciba esa comunicación, ¿qué es lo que él hace? Él convoca un Consejo de Ministros, ¿ok?, de Relaciones Exteriores de todo el continente americano. Allí se analiza la situación y si ellos consideran que hay elementos suficientes para pensar que hay una ruptura del orden democrático en Venezuela, de allí pudiera salir la iniciativa de una comisión que venga a Venezuela. Se conforma una comisión, pero, insisto, hay que pedirle permiso al gobierno venezolano para que esa comisión pueda venir. Pero también uno de los requisitos para aplicar esta Carta Interamericana es que tenga 2/3 de los votos de los países miembros, que son 137. En Asamblea General. Después del Consejo de Ministros, si se considera en ese Consejo que hay elementos suficientes para pensar que se puede estar violando el orden democrático en Venezuela, se va a la Asamblea General. Y en la Asamblea General se somete el asunto a votación. Si hay la mayoría necesaria, los 2/3 de los asistentes a la Asamblea General votan que sí, que efectivamente hay una ruptura o hay una interrupción del orden democrático en Venezuela, allí se pudiera pensar en la activación de la Carta Democrática Interamericana. Antes no. Los primeros que están pidiendo en este momento la Carta Interamericana fue una decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela, como lo vimos en el video, y ellos están yendo ahora un grupo, una comitiva que va a Santiago de Chile para precisamente hablar con los senadores y eso y convencerlos de esta situación. Así se comenzaría, porque No. Venezuela nunca lo ha pedido. No, te voy a explicar por qué. Porque no son los senadores de Chile, no son los senadores de Brasil, no son los senadores de Argentina los que tendrían que pedirlo. Tendría que ser el Estado chileno, el Estado brasileño o el Estado argentino quien haga la solicitud ante la Secretaría General de la OEA, no los senadores de esos países. ¿Ves la diferencia? Por eso es que es poco factible que prospere el mecanismo de la Carta Democrática Interamericana, Pero lamentablemente. los senadores de Brasil también votaron a favor de solicitar la Carta Interamericana. Se lo están pidiendo a Dilma Rousseff, que está bien complicada, y después vamos a hablar del tema de Dilma, que es aparte. Correcto, pero tendría que ser el gobierno brasileño a través de su canciller y después a través de su presidenta quienes soliciten la aplicación de la Carta Democrática, no el Senado brasileño. Pero también crea ruido los senadores pidiéndole a un sin lugar a dudas, independientemente de que se cumplan los requisitos, se cubran todos los requisitos necesarios para que se aplique o no se aplique, ya esto le genera un daño tremendo al posicionamiento internacional de Venezuela. Venezuela ha visto deteriorada, pero de una manera absolutamente feroz, su imagen a nivel internacional. No solamente este pleito que ha comenzado en este año 2016 con el nuevo Poder Legislativo, todo lo que ha venido sucediendo en el país desde febrero del año 2014 ha ido definitivamente desdibujando la fisonomía del Estado venezolano como un Estado democrático. Nos ha colocado ya como un Estado fallido y está a punto de colocarnos ya en lo que pudiera ser la fisonomía de un Estado forajido, que son dos cosas diferentes, el Estado fallido y el forajido, ¿ok? Y hacia allá parece que estamos transitando. Claro, fíjate que hoy también apareció la noticia 27 expresidentes y exjefes de gobierno, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que por sus siglas IDEA, están contemplando y pedirle a la OEA activar la Carta Interamericana, pero es simplemente como un voto a la bandera, porque lo que tú me estás diciendo no tiene ningún tipo de relevancia. Así es. Ellos no tienen, digamos, la facultad para que se vote dentro de la Asamblea General a favor de la aplicación de la Carta. Sin embargo, como te digo, hay elementos suficientes para pensar que Venezuela está viviendo quizás su peor momento en lo que va de este siglo XXI en cuanto a su posicionamiento internacional. Y esto se empeora y se complica todavía más con lo que acaba de decir Barack Obama, con el tema de la orden ejecutiva. A eso vamos. Pero vamos a terminar el tema de la Carta Interamericana, porque también esta carta tiene ventajas y desventajas. Pero yo lo que
veo, que me deduzco de la carta, es que es simplemente como un castigo moral. Más allá de eso es un poco difícil, a lo mejor, bueno, empiezan a ver a Venezuela de una manera, como dices tú, quizás un estado forajido para hacer negocios y eso, pero también trae sus desventajas, porque si un gobierno, no estoy hablando del venezolano, si un gobierno está cuestionado porque no sigue las líneas democráticas, le importa nada pertenecer o no lo vea, porque más bien tiene como rienda libre si le aplican la carta, porque pueden hacer lo que les da la gana. Eso no es del todo cierto, ¿ok? Porque una de las sanciones pudiera ser, por ejemplo, la expulsión, la suspensión de la organización durante un periodo determinado, mientras dure la situación irregular, ¿no?, que ha provocado pues la reacción o la condena por parte del organismo. Y eso hoy en día pesa, Pedro. Eso no es como cuando suspendieron a Cuba en el siglo XX. Hoy en día estamos en el siglo XXI. Pero es un fíjate, momento completamente diferente. Bueno, han pasado 50 años, Raúl Castro vuelve a la palestra pública, Sí, pero está Raúl, haciendo negociaciones con Obama, y mira, no pasó nada con que no pertenecer a la OEA. Pregúntale a los cubanos si pasó o Bueno, no a pasó. ellos, al pueblo. Al pueblo. Pero fíjate que aquí también lo que se quiere es que uno de los que está reclamando la Asamblea Nacional, y es su mandato para ir a Chile, es que dicen, mira, la situación de las medicinas, Sí, de salud, de alimentos que está sufriendo el pueblo. Por eso es que ellos están invocando también esta carta. así es. Entonces, es un ejercicio nulo. No es un ejercicio nulo, no es un ejercicio nulo porque todo eso coadyuva a desnudar la imagen del país en el contexto internacional. Y ya hoy en día uno de los elementos que más está incidiendo en la crisis económica es la dificultad que está teniendo el gobierno para conseguir aliados y socios comerciales. ¿Ok? Los aliados comerciales prácticamente se han ido reduciendo, los grandes socios se han ido reduciendo, tenemos casi uno solo en estos momentos. Ya nadie quiere hacer negocios con Venezuela. Hubo una delegación que recientemente estuvo en Brasil y fue sumamente interesante ver cómo ellos mismos narran la preocupación que hay en el Estado brasileño en diversos niveles acerca de una eventual salida del presidente Nicolás Maduro, un cambio en el gobierno. Y yo decía, cuidado, porque a lo mejor la preocupación ni siquiera tiene que ver con el afecto, el aprecio por Nicolás Maduro. A lo mejor la preocupación tiene que ver con el futuro de sus inversiones y las deudas que todavía Venezuela tiene con todos esos países. Venezuela le debe a Brasil, Venezuela le debe a Panamá, Venezuela le debe un realero a China, Venezuela le debe a muchos países de la región, y esa perturbación y esa inestabilidad política y ese mal posicionamiento internacional pues termina de afectar también el ámbito económico y financiero. Giovanna, tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso quería conversar contigo sobre esta extensión de un año más del decreto Obama, la reacción de Venezuela, Sí. los 3 años de la muerte de Hugo Chávez y las visitas internacionales, Sí. y bueno, los temas de Brasil, Evo, Argentina, todo lo que nos rodea. Tenemos bastante tela que cortar, así que...